Hola, estamos en el día 17 de la serie Camino Limpio. Otra mañana fría en la meseta castellana. Partiré desde Carrión de los Condes hasta Lédigos. Recorreré 23 kilómetros. Hoy la etapa será en su mayoría desolada y sin protección. Pasaré por la vía Aquitania, que dura 17 kilómetros, sin sombra. Hoy más que nunca tendré que llevar provisiones de agua y un poco de comida. El paisaje cerealista será lo dominante y la carencia de sombra hará de esta etapa un poco más dura que otras. No obstante, seguiré con la batalla contra la basura. Acompáñame. En mis reflexiones más habituales aparece una persona concienciada con el medio ambiente, que no consume agua embotellada en plástico, que no usa bolsas de plástico, que no tira las colillas al suelo, que no emite CO2 cuando puede usar una bicicleta, que consume comida cultivada en la región donde vive, que no deja la televisión, el ordenador y las luces encendidas cuando no las utiliza, que no colecciona camisas y zapatos, que no se siente menos por agacharse a recoger basura. O sea, que a pesar de lo que le aconsejan y lo influyen los estándares sociales y las formas de vida que la sociedad de consumo te brinda, decide ser diferente y cuidar el medio ambiente que lo rodea. Decide concientizarse a pesar de que él sabe que en estos momentos no va a bastar con sus acciones para parar esta carrera de destrucción del mundo en el que vivimos, provocada por las industrias millonarias y los gobiernos de los países con planes de futuro a corto plazo. Él sabe que aunque él se haya concientizado y que haya decidido aportar su granito de arena para frenar la destrucción de nuestro medio ambiente, todas las demás personas que no están concientizadas no son las culpables. Y les voy a decir por qué. Ha habido sucesos gravísimos en contra del medio ambiente, con unas consecuencias para la humanidad y la diversidad de la fauna animal y vegetal horribles. Solo para recordarles algunos de los sucesos nombraré el accidente nuclear de Chernóbil, la contaminación en el delta del Níger, los continuos derrames de crudo en el Golfo de México, la desaparición del mar de Aral, la destrucción que está ocurriendo en la selva amazónica, el escape químico en Bhopal, en la India, la fuga de dioxina en Seveso, Italia, el mar de basura plástica en el Pacífico, la marea negra del Exxon Valdez en Alaska, el vertedero electrónico en Guiyú, China, y así podría seguir nombrando sucesos de contaminación ambiental masiva.
Pueden ver el link de estos sucesos aquí abajo en la descripción. Mi reflexión es que todo esto no ha sucedido porque la población del mundo no está concientizada. Otra razón más para no apuntar con mi dedo a quien tira basura. Algo que observé durante mi experiencia en Camino Limpio es que las personas suelen tirar basura donde ya hay basura. Esta analogía se puede aplicar a que si las 100 mega empresas que dominan y mueven la economía del mundo no paran de contaminar y ensuciar el medio ambiente, ¿por qué lo voy a hacer yo?, dice el subconsciente de una persona que abandona una botella de plástico en el campo. Sí, recojo basura todos los días, 3 bolsas más o menos, que encuentro por el camino, sí. Es un proyecto mío, no personal, solamente mío personal, para cuidar el medio ambiente. Es lo que puedo aportar yo. Exacto. Exactamente. Pues sí, mucha gente me pregunta, oye, ¿pero por qué lo haces? Digo, pues porque nadie lo hace. Wow, vaya hermosura. Hola, ya llegué a mi destino, Lédigos, un pueblito muy pequeño, con solo 60 habitantes, pero un pueblo que desde la antigüedad estuvo en estrechos lazos con Santiago de Compostela. Fernando III el Santo eximió la población de este pueblo a todo pago que no fuera dirigido a Santiago de Compostela. Tiene su iglesia de Santiago Apóstol y el hospital de San Lázaro. Hoy la etapa no fue tan dura como esperaba. El sol no calentó tanto y la basura fue más bien escasa. Ahora toca descansar. Hasta mañana.